Un poco para ir al tema, ustedes siguen la mesa de diálogo está activa. Yo sostengo que hubo un error ahí en la mesa de diálogo, corríjame si me equivoco. Ese día que usted estaba acompañando al presidente de la República en cadena nacional y que se iniciaba el diálogo, yo creo que ya se sabía que se iba a derogar el decreto. Creo que lo propio era llevar un decreto 883B ya casi listo para pulir en ese momento, porque la buena voluntad de una negociación y el calor de una negociación se diluye con el tiempo ya cuando una de las partes ha conseguido lo que quiere. Eso es humano, eso es normal, y eso en técnicas de negociación es un error para el lado del que lo permite. ¿Cómo lo ve? Bueno, antes de responder a su pregunta, yo quisiera primero hacer algunas puntualizaciones que me parecen importantes. Muchos se preguntan, ¿y cómo así la conferencia episcopal en este proceso de pacificación, de mediación? Y la respuesta es muy sencilla. Por las circunstancias con las que vivíamos, tanto del mundo indígena, no digo la dirección nacional, pero sí otros sectores, concretamente de la SUAY, de Cotopaxi, vieron con agrado que la conferencia estuviera en este proceso. De otra parte también el gobierno nos extendió una invitación junto con la ONU a entrar en ese proceso. Entonces fuimos invitados. Yo creo que esto es importante porque más de una persona ha dicho, bueno, ¿y ustedes cómo así? Ahí. Inclusive, no son convidados de piedra. Y bueno, y también, pues digo, yo diría, y con justa razón, ¿no? Porque hay muchas entidades, organizaciones que tienen una experiencia, un conocimiento enorme en este trabajo de la mediación. Por ejemplo, por citar algunos de ellos, Amnistía Internacional, las mismas universidades, organizaciones de derechos humanos, en fin. En todo caso, dijimos, hemos sido invitados. Y estamos ahí por eso. Y por eso aprovecho también para agradecer por la invitación y luego el apoyo, porque después de haber dialogado también con esas instituciones y más, decían, bueno, si no estamos ahí, pero cuente con nuestro apoyo, estamos para facilitar una serie de documentos que pueden servirnos. Entonces sentí también el apoyo de ellos. Y por supuesto, digo, la confianza por hablar en general, del pueblo ecuatoriano también, que vio con buenos ojos que estuvimos ahí. Ya viendo a su pregunta, bueno, la verdad que dentro de ese camino nuestra misión estaba muy clara, era facilitar el diálogo. Los acercamientos que hacíamos a un sector, otro sector, hasta ponerse de acuerdo, por ejemplo, en el lugar de la reunión, la hora, los temas que se debían tratar. Entonces, es un trabajo que hemos tenido que llevar, como decimos, tras bastidores, de una manera muy silenciosa, y aquí la tecnología, tengo que reconocer, ha sido un instrumento formidable, porque ha sido a través de llamadas telefónicas, que hemos ido... Videollamadas y todo. Exactamente, ¿no? De tal manera que, ¿cómo se llegó allá? Yo pienso que fue con la buena voluntad de dialogar. Y ya comenzaron a barajar varios términos. En vez de derogación se decía la suspensión, pues se dijo la revisión, pero lógicamente la tesis del mundo indígena, por utilizar esa expresión, era la derogación o no. Entonces creo que también el gobierno comenzó ya a pensar en la posibilidad y a tomar la decisión de derogar, pero no se podía quedar en el aire. Claro. Por eso la necesidad de que haya otro decreto. Entonces ese acuerdo realmente se dio en esos 15 minutos de pausa que para muchos ha sido la experiencia de la eternidad, ¿verdad? Entonces fueron 15 minutos que fueron una hora. Una hora. Entonces yo soy testigo de que fue ahí donde se negoció abiertamente, tanto miembros del gobierno como de los pueblos nacionales y indígenas. Entonces ya se llegó a lo fundamental y que tenía que ser derogado el decreto 883 y en su lugar pues elaborarse otro. Después la dificultad estuvo en los términos, en el lenguaje o la semántica, de tal manera que satisfaciera a todos, ¿no? Entonces ahí fue un poco difícil porque a veces el contenido o el significado de cada palabra es muy diferente para un grupo y otro grupo. En todo caso, al final ya se logró que la fórmula fuera esta de que se dejara sin efecto el decreto anterior y que se elaborará un nuevo decreto. Entonces, claro, ahí estaba la pregunta si es nuevo o es otro.
Bueno, son ese tipo de discusiones que incluso la puntualizó al momento de la lectura del decreto el señor Vargas. Entonces yo al menos pienso que hubo quizás presiones, pero digamos, no podría leer la intención ya que tuvo el gobierno de derogar. En todo caso fue fruto, mejor dicho, de ese encuentro, de ver cómo los ánimos fueron poco a poco serenándose, porque cada quien llegó, como decimos, pues ahí con las armas listas para disparar de un lado al otro. Con la lanza en punta. Con la lanza en punta. Entonces ver también cómo los indígenas, repito, fueron asimilando de que era un diálogo entre ecuatorianos. Y después de esa noche de domingo, Monseñor, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se ha ido desarrollando la conversación? ¿Los ánimos siguen igual de predispuestos o ya hay una suerte de que la tensión está volviendo? Bueno, la consigna esa noche del domingo 13 era que tenía que salir algo concreto. Y de hecho las partes se quedaron trabajando hasta las 3 de la mañana. ¿No? Eso también hay que reconocerlo, ¿no? Claro. Allá puertas cerradas trabajando. Luego hemos tenido 2 encuentros con los pueblos y nacionalidades indígenas. En el primero se realizó en la sede de las Naciones Unidas y de parte del gobierno también estuvieron presentes, concentrados en el tema de los subsidios de los combustibles. Sin embargo, de parte del mundo indígena, y con justa razón, decía, no podemos tratar ese tema hasta no resolver otros. Por ejemplo, los presos, ¿qué se va a hacer con ellos? Los heridos, las personas que han perdido la vida, ¿quién asume los costos de indemnización? Pero lógicamente decíamos que esos temas tienen que ser tratados en otros espacios, donde la función judicial, por ejemplo... La función judicial no puede entrar en negociación. Claro. Entonces, en ese sentido, pues, por ese momento se suspendió la reunión hasta clarificar bien los temas y los espacios concretos donde se deberían trasladar. La última reunión que tuvimos también... ¿Cuántas reuniones han habido, perdón? Hasta ahora 2 reuniones. ¿Ya? No, la primera en la sede de las Naciones Unidas, la segunda fue en la conferencia episcopal. Entonces, aquí hay un punto que también es uno que sepa la ciudadanía, que en sentido de, quizá lo más complicado para nosotros hasta ahora ha sido el que los grupos presenten a sus voceros oficiales, personas que tengan capacidad de decidir. Claro. Hasta el momento, los grupos indígenas han enviado a sus delegados, y dialogar con delegados, como ustedes saben, es muy difícil. Sujeto a ratificación. Exactamente. Entonces puede ser que a una sesión vienen unos delegados, a la segunda otros, y a la tercera no sé quiénes. Entonces en ese proceso el diálogo se resulta muy complicado. Entonces estamos en esta fase, se mantiene la decisión, la buena voluntad de continuar con el diálogo en temas muy concretos, pero también con voceros oficiales. Es que ese es el punto. Entonces ya han definido los voceros oficiales, en ese punto ya están de acuerdo que la próxima reunión es con voceros oficiales y con los que tengan poder de decisión. Entiendas, en el caso del Ejecutivo, el presidente de la República. Por supuesto, o al menos, digamos, personas que puedan expresar con claridad el pensamiento de un lado y otro lado, porque si no, no se avanza. Es que hay 2 temas, pues, el uno político y el otro económico. Pues. Por supuesto, entonces de hecho usted ha señalado con mucha precisión esos 2 campos. Claro, aquí se hablaba más de un tema económico, desde el punto de vista técnico, donde los economistas tienen la palabra. Pero y el tema político, ahí es bastante vidrioso, llamo yo, o sea, complicado, ¿no? Porque uno no sabe... Es el arte. El punto de dónde viene, si son cuestiones ideológicas, búsqueda de bien común, cálculos de poder, en fin, ahí, como digo, es un mundo interesante, por utilizar una expresión, ¿no? Pero a la vez... Hasta en la iglesia hay política. Bueno, es que digamos, yo creo que cuando hablamos de política... Es en el arte y en el buen sentido de la palabra. La búsqueda del bien común, la búsqueda de que todos los ecuatorianos pues veamos nuestras necesidades básicas satisfechas. Yo creo que eso es parte de la política también. Lógicamente lo que no entramos ya es en la política partidista de grupo. Por supuesto. Pues ahí ya es un campo. Monseñor, ¿la función judicial está participando también de estos diálogos o no? Porque al ser una de las exigencias el liberar a los presos, no todos tienen ni la misma comisión de delitos ni la misma responsabilidad. No es lo mismo
obstaculizar una vía que incendiar un edificio. ¿Está la Fiscalía participando en el tema? Bueno, de hecho, para la segunda reunión se invitó a algunos representantes de los distintos poderes y estuvo presente, por ejemplo, de lo que yo recuerdo, el defensor del pueblo, estuvo también del Consejo Nacional Electoral, de la Asamblea, por supuesto que estuvo también de la Fiscalía, pero claro, cuando falta un interlocutor no se puede continuar, y eso sucedió. Entonces, ¿quién faltó? Bueno, por razones de... ya, ok. No decir, pero cuando falta uno, entonces, pues... Claro, se traba. Se traba, ¿no? Entonces, como Naciones Unidas y Conferencia Episcopal, vamos nuevamente a convocar a una tercera reunión. Entiendo que hace eso ya las partes han definido a sus voceros y el diálogo comenzará realmente a ser una realidad entre nosotros. Esperemos, porque si alguien falta es porque tenían la intención de que el diálogo no se dé, cuando ese sería uno de los presupuestos para poder viabilizar el inicio de una conversación o el reinicio de una conversación. Claro, a veces también porque no logran ponerse de acuerdo entre ellos quién podría ser su vocero. Entonces hay una serie de cosas. Pues él tiene la voluntad, queremos dialogar, pero ¿quién dialoga? ¿Quién de nosotros o quién del grupo? Entonces yo creo que es un tema también que tienen que resolver dentro de cada uno de los grupos. Los egos funcionan, ¿no? Los egos funcionan. Ese es el obstáculo principal en toda la negociación. Es verdad. Javier, ¿qué tal? Monseñor, buenos días. Usted es vicepresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y la enorme responsabilidad de compaginar, de unir, de reunir a estos sectores involucrados en esta situación adversa que vivió el país refleja que la iniciativa no es otra que buscarle la paz al Ecuador. No hay otra desde el punto de vista de lo que ustedes han podido lograr hasta ahora. Y le digo esto porque entiendo que ya está acá una delegación de la ONU de afuera que vino con 3 personas para reunirse con todos los sectores involucrados en este tema. No se van a dar a conocer los detalles. Esperemos que al final de la reunión se sepa algo de o a qué conclusión se pudo haber llegado. Mi pregunta es, Monseñor, si es que vamos por el camino adecuado de esta conciliación, de este acuerdo, de esta solución a los problemas sociales y económicos, inclusive políticos que vive el país. Bueno, de lo que yo he podido percibir es que, voy a utilizar una expresión un poco amplia, ¿no? El país no resiste más la violencia. Entonces, de todos los sectores se han ido levantando voces de rechazo a todo lo que pueda destruir vidas y bienes. Entonces quedó demostrado que el camino de la violencia lo único que hace es destruir, crear miedo, zozobra, enfrentamientos, en fin, todo eso pues que hemos experimentado. Muchas personas me decían, oigan, han sido 12 días de infierno, ahora sé lo que es el infierno, ¿no? El no saber, la incertidumbre, zozobra, no sabe quién es. Entonces yo creo que eso ya llegó a un límite, dijimos no. Entonces a partir de ahí es la convicción de que a la paz hay un camino, y es el diálogo. Y la necesidad de aprender a dialogar. Y ahí todos los ecuatorianos tenemos una gran responsabilidad. Digo, comenzando por la familia. Esas llamadas mesas de diálogo, pues tendrían que ser una práctica cotidiana. Que en casa, por decir un ejemplo, ¿no? En casa, que las tensiones o conflictos grandes o pequeños siempre se resuelvan a través del diálogo. Y que los niños, los jóvenes, la familia, aprenda a dialogar. Y todo lo que implica dialogar, primero escuchar a los demás, comprender a los demás, negociar, saber ceder, saber aceptar y llegar pues a decisiones comunes. Eso por hablar de la familia. Igual en las escuelas, colegios, en nuestras parroquias, en los movimientos sociales, políticos. Entonces, instituir el diálogo como el camino para la paz, poniendo, yo digo, condiciones muy claras, como aquella que nosotros hemos estado insistiendo muchísimo, la confianza. O sea, ¿cómo recuperar la confianza? Saber que no somos enemigos, no somos rivales, que al final pues somos compañeros, somos seres humanos, ¿no? Y seres con capacidades extraordinarias. Entonces, recuperar la confianza entre nosotros. El otro valor que nosotros hemos estado insistiendo y que vamos descubriendo que es necesario, la transparencia. Que haya sinceridad, que las partes puedan expresar lo que piensan, lo que sienten, lo que quieren, sin agendas ocultas, sin el deseo de manipular al otro. Y la tercera, que ya lo he manifestado también, es la apertura. Saber que uno va a dialogar, a negociar,
Y toda negociación, pues uno tiene que aprender a ceder. Claro. Y el entender que ceder no es perder, porque eso es la verdad. Porque ceder es abrir una puerta para escuchar y acoger otras propuestas, otras iniciativas, algo que yo no veía, pero el otro lo ve con precisión, con claridad, y que se une en ese proceso. Entonces yo creo que por ahí tendríamos que seguir trabajando, es una tarea de todos, aprender a dialogar. Pero hay otra cosa que me permito decir. Por favor. Y es que a nivel general, y no lo digo solamente yo, he leído muchos artículos de connotadas personas, en fin, y ven que Ecuador quedó fragmentado y herido. Hay muchas heridas. Y heridas que se han abierto, quizás pensábamos que estaban cicatrizadas, pero se han vuelto a abrir. Por ejemplo, el racismo, o el regionalismo, todo eso. Entonces hay un país con grandes heridas. Entonces, ¿cuál es la salida? Tenemos que reconciliarnos. Y el primer camino es la justicia, el respeto a los derechos de los demás. Y por eso, si alguien cometió un delito, tendrá que ser juzgado sin revanchismos, sin venganza, sin odios, pero también con objetividad. Que la persona reconozca que hizo daño. Entonces, el tema de la justicia yo creo que será un camino, un punto importantísimo para reconciliarnos. Y el camino de ofrecer disculpas, tanto de el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, hacia el sector indígena, como de el señor Vargas hacia el presidente de la República, porque ningún término peyorativo es viable en ninguna parte del mundo. Yo creo que esas ofrecer las disculpas públicas es un camino adecuado, y a ustedes que son parte de esta comisión, por favor sigan nomás, señor, con su tecito, y a ustedes que son parte de esta comisión en la que Iglesia Católica, la representación de las Naciones Unidas, gobierno y sectores sociales juegan un papel fundamental para ir consolidando lo que en ese acuerdo, porque independientemente de que se derogó el 883, entiendo que en esa reunión que hubo un acuerdo con algunos puntos que obviamente se tienen que ir de a poco resolviendo, porque esto tampoco puede ser de la noche a la mañana, ¿no, señor? Claro, de hecho el punto en el que estamos centrados y concentrados nosotros estamos facilitando, ¿no? Estamos facilitando, y es justamente sobre los subsidios de los combustibles. Entonces es un tema como eminentemente técnico, claro, de cálculos. Entonces nosotros simplemente es invitarles a que se sienten, es un tema concreto. Luego son otros temas ya de justicia, hay otros temas también que han ido saliendo y que serán pues afrontados en otras mesas. Claro, pero eso se analizó en la reunión, se discutió, se habló del tema. No se ha podido discutir todavía, justamente por estas circunstancias que le comentaba, ¿no? Está pendiente, y aquí hay que reconocer que de parte del gobierno han estado presentes en las mesas los peritos, o sea, personas que están preparadas para explicar cómo funciona eso, y de la otra parte también los indígenas tenían sus asesores, pero este punto todavía no se ha hablado, hay que decirlo abiertamente, pero hay la esperanza de que en una próxima reunión ya las partes se sienten a analizar ese tema que es eminentemente de carácter económico. ¿Qué lectura le deja a usted esta situación que vivió el país y lo trascendente que ha significado para la Iglesia Católica? Y se lo pregunto a usted como vicepresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, lo trascendente que significó lograr que los sectores involucrados, porque aquí no estamos para decir a favor y en contra de nadie, sino para una sola vía, que es, como yo le decía hace un momento, monseñor, este camino de la paz para el país, porque lo acaba de señalar, este país quedó totalmente quebrantado desde todo punto de vista. Pero ¿qué lectura le deja a usted toda esta situación, monseñor? Bueno, ya mirando las cosas, sí, como sí, decimos, sí, con mucha serenidad, yo creo que el tomar en serio el diálogo, que es fundamental, ¿no? Claro, porque, y le digo, ¿por qué me digo tomar en serio el diálogo? Porque, y aquí voy a decir una frase, las llamadas mesas de diálogo, en algunas circunstancias, no en todas, se han transformado en mesas de información. Y de información y luego de imposición. Entonces, yo creo que eso tiene sus efectos. Claro. Cuando el interlocutor se sienta, se ha preparado, ha elaborado de la mejor manera una propuesta, y luego ve que en el proyecto no aparece por ninguna circunstancia,
La conclusión es que nos tomaron el pelo. Fíjese Entonces el concepto de socialización, a ver, ¿qué significa eso? Es una información nada más, unilateral, como para decir, señores, ya les he dicho lo que voy a hacer, pues ahora sí aténganse las consecuencias. Entonces ese tipo de actitudes yo creo que tendríamos que superarlas. No favorece. Y hace algunos días atrás, monseñor, aquí analizábamos, ¿te acuerdas, Ramiro? ¿Qué resultados tenían esas mesas de diálogo? Y antes se llamaron, tuvieron otro nombre, porque las últimas eran las mesas de diálogo por la situación del país. Pero un año atrás también se conformó otra serie de mesas que tenían otro nombre. Pero resulta que el tiempo pasa y esto no se concreta. Y lo que dice monseñor es real, o sea, a ver, yo de un sector digo, mira, a mí me conviene tomarme una taza de café caliente. Y no te hacen caso a eso y te la dan la taza de café fría. O sea, no lo estás escuchando. Y eso diálogo de sordos. Diálogo de sordos, no puede ser así, monseñor. ¿Y se acuerda de lo que dijo esa noche el señor Vargas? Dijo, pero si nosotros llamamos a los ministros y están ocupados y no nos atienden. Eso es terrible. Le dijo delante de la cara al presidente que sus interlocutores no estaban haciendo su trabajo. Eso sí es terrible. Entonces, monseñor, ya por lo menos en ese esquema está mejorando la comunicación, porque estamos claros que mucho de lo que sucedió en esas manifestaciones fue el sacar de una olla de presión una inconformidad y un maltrato. Yo sé que el diálogo personal, directo, no siempre es posible por una serie de circunstancias, pero yo sí creo que los gobernantes en general y también nosotros que estamos en ese servicio pastoral deberíamos hacer todo el esfuerzo posible para que el diálogo sea directo. Yo por eso celebro y felicito al señor presidente que él en persona estuvo esa noche dialogando, porque uno puede dialogar a través de sus intermediarios, de sus ministros, en fin, o de otras personas, pero uno sabe que la información puede quedarse en el camino y no puede llegar. Entonces me parece algo fundamental el tener esos espacios donde el presidente pueda escuchar directamente a sus interlocutores. Claro que es difícil porque tiene que gobernar a 17 millones de ecuatorianos. Imagínense si todos pudieran hablar con el presidente. Imposible, ¿no? Pero yo sí creo que habría que buscar otros canales donde el presidente pueda escuchar directamente a todos los sectores y proponer, buscar juntos alguna salida. Monseñor, ¿ya hay fecha para la siguiente reunión? Ya que la segunda fue fallida. Todavía no. De hecho, en estos días, estamos martes, miércoles y jueves, las Naciones Unidas con la Conferencia Episcopal va a emitir un pequeño informe indicando el proceso que se ha seguido y las propuestas que se hacen para continuar el diálogo. Pero hay un dicho que dice y reza así: justicia que tarda no es justicia. Si estas conversaciones se siguen dilatando, cualquier resultado será extemporáneo. Y yo siempre cito un ejemplo que es bastante gráfico. Si a un enfermo que está en terapia intensiva la pinta de sangre le llega 2 semanas después, probablemente ya es cadáver. Entonces las decisiones tienen que ser oportunas, porque la sanidad de las finanzas públicas no admite demora. Así es. De hecho, se ha insistido muchísimo en la gran responsabilidad que tanto el gobierno como los distintos movimientos indígenas y sociales tienen. O sea, no se trata aquí de defender pues su parcela, nichos de poder. O su nicho de poder. O sea, el pensar como país, o sea, ensanchar el horizonte y ver más allá, como decimos vulgarmente nosotros, más allá de las narices, yo creo que es importante. En eso estamos insistiendo también, para que vean que no es una cuestión solamente de gobierno indígenas, o gobierno y trabajadores, o gobierno y transportistas, en fin, sino es un problema de país y que deberíamos embarcarnos en esta gran tarea de buscar lo mejor para todas las personas. Monseñor, la Iglesia y determinadas congregaciones han estado cerca de los pueblos indígenas. Me acuerdo, los salesianos estuvieron muy cerca y están muy cerca de los shuaras en el oriente. Así hay congregaciones que están en la región interandina y que se podría hacer un trabajo de escuchar y procesar, porque también yo creo que hay exabruptos de parte y parte. El decir que el petróleo es de los indígenas o las minas son de tal, son exabruptos porque se llegan a hipérboles que no conducen a nada. Pero el minimizarlos
dentro de sus aspiraciones y dentro de sus culturas y experiencias ancestrales que las llevan muy arraigadas, también es un despropósito. ¿Cómo llegar al justo medio? Bueno, lo que nosotros desde otra perspectiva hablamos siempre de esa tensión entre lo universal y lo particular. Lo universal es el bien común, en este caso de la nación, y lo particular, las comunidades indígenas, las comunidades que viven junto, por ejemplo, a los pozos de petróleo o junto a las minerías. ¿Cómo armoniza usted eso? Entonces, hay de parte y parte. Desde esta visión universal hay que pensar en lo particular. Es decir, ellos necesitan, pero también desde lo particular hay que abrirse a lo universal, o sea, a todos los ecuatorianos. El saber que si bien una comunidad indígena o cualquier etnia vive en un sector, saber que eso no es solamente de ellos, es de todos los ecuatorianos, y que los bienes y las riquezas hay que compartirlos. Entonces yo creo que es esa tensión que a veces suele darse entre lo que nosotros llamamos lo universal, lo particular, o la totalidad y la parte, ¿no? Entonces hay que trabajar muchísimo en eso para que pues descubramos que somos parte de un solo Estado ecuatoriano, pero a la vez que ese Estado ecuatoriano tiene rostros concretos, con necesidades concretas y que deben ser satisfechas también. Totalmente cierto. Monseñor, les darle la bienvenida a nuestro compañero Jaime Velázquez, que también a veces anda queriendo confesarse, entonces ya le voy a decir, porque está en una terapia de recuperación de bullying, pero en todo caso estamos haciéndole aquí todo nuestro Gracias, cariño y esfuerzo. Usted sabe que se lo quiere y lo quiero poner en manos del arzobispo de Guayaquil. Buenos días. Monseñor, ¿cómo está? Buenos días. Y a todos los que escuchan, muy buenos ustedes. días. Compañeros Javier, Ramiro, Wendy, que está por allá, Omar y Catherine. Monseñor, tengo una sola pregunta. Lo he escuchado bastante en su intervención y lo único que quisiera saber como ecuatoriano es ¿qué tiempo va a tomar el redactar el nuevo decreto? Porque hay algunos que dicen entre 4 y 5 meses. Y hablando de tiempos, ahí entramos ya a problemas de orden cultural. ¿Qué concepto tenemos de tiempo? Y ahí vemos una diferencia muy grande entre el mundo andino, indígena, sobre el tiempo, y nosotros que venimos, que llamado una cultura occidental, ¿no? O sea, para nosotros el tiempo, el cronos que llamamos, es algo más lineal, pasado, presente, futuro, y que avanza de una manera. Pero en el mundo indígena el concepto de tiempo es otro. Para ellos estar un día, una semana, un año, pues no tiene mayor inconveniente. Por supuesto también hay que ser realistas, tenemos que fijar tiempos. Y eso es parte, yo digo, de este servicio que la ONU, en coordinación, digamos, con la conferencia, está llevando adelante. Lógicamente, más allá del tiempo cultural, del tiempo simbólico que podamos tener, también tenemos que entrar en el tiempo cronológico, de fecha, es decir, señores, tenemos que avanzar, porque como le comentaba, esta es una responsabilidad que se tiene frente a todo un país. Entonces no podemos esperar, ¿no es cierto?, que el enfermo muera para que llegue la pinta de sangre. Así utilizando su comparación que me parece muy oportuna. Pero cada cosa exige de su tiempo. así es. Y los tiempos yo siempre digo, no hay que esperar que las cosas sucedan. Uno tiene que provocar que las cosas sucedan. Monseñor, muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes, y aprovecho para expresar mi gratitud a estos espacios que me han ofrecido, de poder conversar, el poder estar siempre juntos, y bueno, esperemos que otros temas también en los que podamos aportar